Hola a todos, soy Kayak. Hoy quiero compartirles lo que de alguna manera me ha traído durante todos estos años hasta en el momento donde me encuentro, porque sé que muchos han estado en esa búsqueda, están o digamos estarán, porque cada uno va a hacerlo en el momento que tiene que ser. Cuando inicié este camino de, digamos, de transformación, que al inicio lo llamaba yo así, luego despertar de conciencia, pero utilicé un lema durante todos estos años hacia el despertar del ser, que de alguna manera sabía que mi misión o lo que me trajo hasta aquí era despertar ese ser, que realmente no tenía un nombre, porque realmente hasta ahí me llegaba, digamos, toda la información o todo lo que en ese momento recordaba. Y empecé ese transitar de ese despertar hacia el ser, haciendo muchas cosas, como seguramente tú las has hecho, a través de las terapias, sanación, etcétera. He pasado por todas las, digamos, herramientas que me han llevado hasta aquí y te puedo asegurar que no he parado. No he parado y no, y todavía sigo, porque como bien muchos lo sabemos, la única manera de seguir aprendiendo o gestionando es siendo alumno eterno y en eso me he convertido. Después de transitar durante todos estos años para llegar a ese entendimiento del despertar del ser, cuando llega la información que nos da Maika, nuestra madre tierra, Gaia, Pachamama, como tú le quieras llamar, es cuando realmente entendí que el despertar del ser es el que ya se estaba, digamos, aproximando hacia donde yo iba. Pero me faltó ponerle ser cristal, porque ese es el complemento, como la pieza que faltaba. Yo decía, ah, hacia Amelia, en este caso mi nombre humano, Amelia, despierta tu ser. Yo misma me lo decía, yo misma me lo repetía, despierta tu ser. Y empecé a utilizar métodos y herramientas que eran hacia el despertar del ser, con las personas de afuera, digamos. Conmigo utilizaba Despierta tu ser y a las personas, digamos, externas, a las que venían a mí para que yo les aportara, era Camino hacia el despertar del ser. Pero me faltaba completar hacia el ser cristal, que eso es lo que nos trae hasta aquí, que muchas veces van a escuchar a personas afuera que dicen a la quinta dimensión. Bueno, hay muchos nombres, pero realmente yo voy a, en este caso, a compartirles lo que he integrado en mí, la información que he gestado en mí y que de alguna forma tiene como, digamos, esa parte de lógica, si queremos utilizar la mente, pero más allá de eso es la vibración, que es la que no te engaña en absoluto. Entonces, eh, sé que este cuadro lo podría haber hecho a mano, pero lo he hecho de una forma para poder compartirlo en la pantalla. Yo cuando he visto los videos de Dagmaru, que es de quien yo de alguna forma no me he copiado este cuadro, así que para poderlo dar. Entonces, claro, él cuando dibuja le queda tan bonito todo aquello, yo a lo mejor no sé, por espacio o como sea, pues me vi la forma de hacerlo más, soy muy tecnológica, digamos. Entonces, voy a compartir el cuadro donde realmente lo he puesto de alguna forma como para poderlo entender en mí. Y es aquí cuando podemos ver, si puedo quitar esto de aquí, a ver si puedo. Me parece que no me está dejando, porque realmente lo quise hacer de esta manera. Es una forma como yo puedo expresarlo, como yo lo he entendido, como yo lo voy integrando en mí, que ahora sí se ve ahí. Bueno, como les comentaba, mi lema que yo utilizaba era camino hacia el despertar del ser. Eso es lo que he usado durante todos estos años. Y yo me lo decía también, Amelia, despierta tu ser.
¿Por qué? Porque al despertar el ser comprendo cómo he llegado hasta aquí, pero sobre todo hacia dónde voy. Y en este cuadro, que también lo podemos encontrar en la plataforma de Saramaica, eh, lo tiene Dan Maru también en su plataforma, que es donde yo de alguna forma he visto más así, digo, wow, esta explicación que él tiene aquí es la que yo voy a aplicar en mí porque yo lo he vivido de esta manera. Y podríamos decir que el camino que venimos haciendo nosotros, bueno, empieza desde el origen, como lo vemos aquí, desde la célula, que nacemos, ya sabemos que somos origen célula, digamos, de Maika, que nos ha dado esa, digamos, para que podamos nacer aquí y experimentar en esta vida, nos ha dado la vida con ADN de un elevado, que también en el caso de los seres de luz, requerimos de ese ADN para poder hacer este camino. Entonces, por una parte, tenemos aquí esta línea que sería la del ser de luz, ¿vale? Con el ADN de nuestro Padre elevado. Y por otra tenemos la roja, que es, digamos, origen célula sangre roja de Maika. ¿Qué sucede aquí? Voy a hablar de mi caso. Nacemos. Luego, el primer ambiente en el cual todos experimentamos es el ambiente de la familia. En mi caso, pues el ambiente, de alguna manera, es lo primero que me llevó pues a aprender cosas y quieras o no a repetirlas, ¿no? Y en este caso, pues está la familia, que son los ambientes donde de alguna forma es la parte esa del que desarrollamos creencias, limitaciones, de alguna forma también vemos cómo es digamos, cómo son nuestros padres, cómo se comportan, que de alguna forma, y nosotros ahí, quieras o no, en ese primer ambiente, es la primera vibración que nos movemos, porque nos movemos por vibración. Y todo esto de alguna forma nos lleva hacia ese caminar a más. En mi caso, creencias, limitaciones, que sería, digamos, a nivel económicas, que, por ejemplo, que éramos pobres, que no teníamos dinero, que, bueno, todo esto, ¿no? Y quieras o no, desde niña, el hecho de tener esas limitaciones de, digamos, de situación económica, me hace empezar a hacerme esos interrogantes. ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué vivo aquí? Empiezo como a hacerme esas preguntas desde niña, muy pequeña. Y digamos que aquí sería la primera pregunta que nos hacemos, digamos en mi caso, muy pequeña, ¿quién soy? Porque por una parte, aquí, esta línea me decía que era el ambiente y todo, digamos por decirlo así, eh, eres pobre, vives aquí, tu familia, etcétera. Pero otra me decía que no era así, que había algo en mí que me hacía, no digo diferente, pero que, o sea, no era del todo cierto, vamos a decirlo así, ¿no? Aquí ese interrogante de quién soy me hace pues moverme, digamos, de ambientes cuando ya voy creciendo, voy llegando a la adolescencia, digamos un poco entro a otro ambiente, a otra vibración que le llamamos el viejo paradigma. ¿Por qué? Porque esto ahora mismo ya no nos sirve hacia el camino que vamos. Entonces vamos a decir que aquí, en este ambiente, en esta vibración, yo empecé primero en la religión, buscando información del por qué, de cosas que ni yo entendía, vamos a decirlo así, ¿no? En base a lo que yo había experimentado en el primer ambiente de esta vibración. La religión, la cultura, la economía, la política. Empecé como a entrar en todo esto, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque estos son vibraciones, son ambientes que de alguna forma te absorben, pero también tú estás ahí para aprender y para luego entender. Por ejemplo, empecé aquí con todo lo que es emprendimiento,
Desde niña me gustaba trabajar mucho, quería dinero. Recuérdense que venía de un ambiente de limitaciones económicas. Quería hacer tantas cosas por tener dinero que realmente lo único que pensaba era en eso. Aquí, digamos que no entro tanto, digamos, con el tiempo en política, pero me movía también en eso. Pero también hay una situación aquí en este ambiente de mi salud. Porque aquí donde empiezo, para ser exacto, en el 2012, mi salud empieza a desmejorar a raíz de, digamos, de mis huesos, de mis piernas, de mis rodillas. Y entonces ahí empieza de nuevo ese gran interrogante en mí a decir quién soy y por qué me estaba sucediendo eso. Porque yo era deportista, era una mujer, bueno, siempre en todo lo que yo entraba me iba bien, vamos a decirlo, y destacaba. Empecé a decir quién soy, por qué me sucedía, por qué a mí, bueno, seguramente te ha pasado eso. Esa gran interrogante me hace que yo me mueva de aquí. Y ahí voy a un nuevo paradigma, que es cuando yo empiezo a leer libros de cómo, digamos, de mi salud, libros de crecimiento personal. Empiezo a ir a formaciones que me ayudan a ir como creciendo, digamos, en todo esto que estoy buscando. Luego eso me lleva a, como yo lo experimentaba en mí y lo aplicaba en mí, eso me lleva a querer ser terapeuta, a utilizar lo que es la sanación, registros acásicos. Digamos, empezó a activarse en mí, vamos a decirlo así, la clarividencia, la mediunidad, la canalización, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos que de alguna manera lo traemos integrado, pero se despierta cuando tiene que ser. En mi caso, para ser exacto, habían cosas que ya venían desde niña y que de alguna manera eso pues me costó el poder porque no entendía qué me sucedía, pero otras se activaron el 2020, se activaron muchas cosas en mí y de alguna manera también no entendía, no tenía entendimiento por qué me sucedía todo eso. Bueno, aquí estuve, digamos, un par de años, desde el 2020 digamos, hasta este año, utilizando terapias alternativas, todo lo que es digamos, en descodificación, biodescodificación, todo lo que tenga que ver con el trabajo de sanación interior, de sanación del niño, de todo lo que de alguna forma me estaba ayudando a mí a transitar hacia ese camino. Me encontraba en esta parte, en esta vibración, cuando sentía que todavía había algo más, que no terminaba de completar eso que estaba sintiendo en mí. Yo ya sentía o algo me decía que estaba siendo guiada, que había alguien allá superior que no podía comprender bien, pero que me guiaba y que de alguna forma me iba mostrando o me iba dejando las señales para que yo me fuera moviendo ahí. Y un día estaba yo ahí haciéndose en ese tiempo sesiones, mediunidad, de todo. Y un día he dicho, ¿qué más hay para mí? No, seguro que no es todo esto el estar haciendo terapias y todo lo que hago. Sé que hay algo más, que no es todo, que todavía no he llegado a completar la información que de alguna manera me trae hacia mí y todavía no he completado la palabra que solo se había quedado en el ser, le faltaba cristal. Cuando llegó la información de Sara Maika a su plataforma, cuando pude escuchar cómo un ser de luz, que es el ser de luz de la tierra de Gaia, que su nombre es Maika, hablaba a través de Sara, que tiene telepatía directa con ella, pude escuchar todo lo que ella aportaba en esa plataforma y ¡boom! Como que todo se me ordenó, como que todo ahí empezó a dar forma a lo que no podía tener entendimiento de lo que había sucedido hasta atrás. Y ahí me viene la nueva información que es ir hacia otro ambiente, hacia
otra vibración que sería el quién soy, que es el que yo me había preguntado. Y ahí resuelvo todo eso que no podía completar, que soy un ser de luz en camino hacia un ser cristalino, encarnado en templo humano, lo podemos ver aquí abajo, pero que para poder hacer, digamos, ese paso del nuevo paradigma, digamos, hacia esta vibración, debo soltar el dinero, el poder, la oscuridad y ya lo sé todo. Aquí quiero compartirles que desde hace, digamos, unos 2 años o un poco menos, yo ya sentía que el dinero no me daba o no era el camino hacia donde yo quería ir. Empecé a mejorarlo y hacerlo de una manera distinta, ya no persiguiendo el dinero como lo hacía en el viejo paradigma. El poder, empecé a notar en mí que no me interesaba que me aplaudieran, que me reconocieran y que yo estuviera al frente y que la gente, wow, me siguiera. No, entendí que no era eso lo que yo estaba buscando para mí, o por lo menos ya no vibraba conmigo. Entendí que no lo sabía nada, así que vengo haciendo alumna eterna durante estos años para poder comprender hacia dónde esa información que yo no tengo. Pero había algo que todavía estaba en mí y es la oscuridad. Digamos que aquí giré durante 3 años, por decirlo así, creyendo que habían seres oscuros, reptilianos y todo lo que se escucha allá afuera. Que aquí en la Tierra, bueno, una serie de cosas que no vienen a caso ahora, pero que de alguna forma con la información de Maika, eso se, digamos, era como el último, digamos, que tenía que romper, ¿no? Para poder empezar ya a ir hacia ser cristalino. Esto ya no existe, ya digamos que en otros videos le llaman los 4 perros guardianes. Para mí ya lo he transitado porque fue maravilloso el poder tener el entendimiento que antes me faltaba. Entonces, para llegar a un ser cristalino, debe soltar el dinero, el poder, la oscuridad y el ya lo sé todo, que es lo que más cuesta que la gran mayoría de personas que están también en este camino suelten. Y mientras estés ahí, no vas a poder avanzar hacia el siguiente, que es ser un ser crístico. ¿Y qué es un ser crístico? Cuando ya has soltado, digamos, todo lo que te ataba, que te estaba ahí contigo, que te encadenaba, y es cuando reconoces el yo soy, y es cuando recibes ese nombre que es el nombre cristal, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma te reconoces que eres nuevo, que quien eres realmente ya no transitas bajo lo que anteriormente has sido, y en este caso, a través del nombramiento, yo soy Kayak, que es mi nuevo ser, transitando en templo humano, pero por superar los siguientes para poder avanzar. Ser verdad, felicidad, valentía y el soltar. Y es aquí cuando el ser de luz rescata al humano. ¿Por qué? Porque el humano siempre va a tener todo eso que te hace que no lo hagas o lo que sea. Siempre va a tener esa parte que no te va a dejar que avances. Pero el ser de luz, en este caso, es el que te conduce y lo que hace es rescatar al humano para que haya esa fusión y puedan caminar juntos. Tengo que decir que estoy trabajando en mí, en digamos, en esta vibración, ser verdad conmigo misma y por consecuencia hacia afuera, pero más conmigo. Felicidad. Felicidad es realmente tener esa conciencia que hay tantas cosas afuera que no te la dan, que simplemente hay maneras como más, digamos, humildes, simples de poder vivir esa felicidad que no tiene nada que ver con tener, sino con ser. Valentía.
el hecho de poderte mostrar frente a todas las personas que te conocían de una manera, el mostrarte que ya no eres esa persona, que tienes un nombre nuevo, que eres un ser nuevo y que de alguna manera te puedan decir que estás loco, que etcétera, etcétera. Eso ya no me preocupa porque a mí desde niña me han dicho que soy rara, que estoy loca, entonces ya no es algo que me preocupe. Y luego el soltar, porque muchas veces nos cuesta soltar. Y soltar, muchas veces lo ha dicho Maika, no es abandonar, sino que soltar simplemente que el otro no puede caminar a tu ritmo o a tu par, vamos a decirlo. Es soltar que hay muchas cosas que no te pertenecen y que de alguna manera por miedo las quieres tener. Y eso es el camino que de alguna forma al transitar, el superar y transitar todo esto y rescatar al humano, es a donde vamos, a ser cristal. Pero primero hay que ser cristalino, crístico y luego, ¿por qué? Porque aquí estás en un nuevo campo de vida. Es la unidad con el universo. Es cuando te has dado cuenta que ya no eres el que has sido hasta ese momento, sino un ser nuevo. Simplemente eres. Eres el ser. Y eso es lo hermoso de este caminar. Así que sé que a lo mejor todavía no has llegado hasta aquí. Yo te invito a que vayas a la plataforma de Sara Maika para poder tener esta comprensión y puedas tener el entendimiento de cómo has venido hasta acá, porque seguramente estarás en el nuevo paradigma, en todo esto, en terapias, en sanación. Yo ya estuve ahí, ya giré ahí por muchos años, pero simplemente eran herramientas. Ahora estoy ya en otro momento donde realmente permitiéndome ser, que la vida me sorprenda, que amo estas palabras de Maika, y decirte que realmente estamos siendo guiados, no estamos solos. A mí en este caso me guía mi padre, que su nombre es Han Kayek, que siempre estuvo conmigo y y que me está llevando hacia ese nuevo campo de vida, hacia un ser cristal que con su acompañamiento estoy rescatando mi humano, estoy siendo en ese camino de ser crístico para ser uno con el universo. Así que gracias, quería compartirles este cuadro que yo lo aprendí o lo vi de Dan Maru, que me llenó tanto y quería compartirlo porque no me puedo quedar con esta información. Así que gracias, abrazos y les deseo un buen transitar.